Bueno, tercer día, ¿sí? Eh, Vamos a ver si podemos leer dos suttas que son más cortos. Eh, Veremos un poco cómo se va dando la charla. Mi intención es leerle dos suttas. Y este que les voy a leer no tengo la traducción en español, así que lo voy a ir traduciendo a medida que lo leo. Eh, Hoy nos toca un poquitito hablar de los yanas, ¿sí? Pero en vez de leer un sutta sobre los yanas específicamente, lo vamos a relacionar con otros aspectos de la práctica que me parece que son muy positivos. Eh, Les pido que presten atención, ¿sí? Les pido que presten atención porque en las charlas, independientemente de mis comentarios, cuando se lee el sutta, eh, está hablando el Buda directamente. Entonces es importante que la mente no deambule. Para que la mente no deambule, necesito observar cómo está la mente. Cómo está la mente, ¿sí? Si la mente está irritada, si la mente está con algún obstáculo, hagan 6 R's y vuelvan. Hagan ese trabajo de manera incansable, ¿sí? No dejen de hacerlo, no sean indulgentes con esos estados, no se queden pensando en ellos, porque se reproducen muy rápidamente, ¿sí? Y después eso repercute en la perspectiva de su vida y cuando sientan también. Este sutta que voy a leer es del Anguttara Nikaya, el libro 3, el número 63, se llama Venaga Sutta, ¿sí? En una ocasión el bienaventurado estaba viajando a través del país eh, de Kosala, del reino de Kosala, en conjunto con una gran grupo de monjes de la Sangha. Cuando alcanzó la villa, una villa de Kosala que se llamaba Venagapura, eh, que entiendo yo que quizás era el nombre de la villa en relación a la familia de Brahmines, que eran los dueños de la villa. Los hombres laicos brahmines de Venagapura escucharon: se dice que la Zeta Gotama es el hijo de los Sakyans, uno que fue abandonando la vida en hogar, ha arribado a Venagapura. Ahora, hemos escuchado un muy buen reporte del maestro Gotama que ha circulado de esta manera: el aventurado es un arahant perfectamente iluminado, con el logro del verdadero conocimiento y conducta, afortunado, conocedor del mundo, eh, insuperable guía de las personas que deben ser amansadas, maestro de devas y humanos, el iluminado, el bienaventurado. Habiendo realizado por sí mismo el conocimiento directo de este mundo, con sus devas, maras y brahmas, de esta población, con sus ascetas y brahmanes, con sus devas y sus humanos, él lo ha logrado por otros. Él enseña el Dhamma, que es bueno en el comienzo, bueno en el medio, bueno en el final, con el correcto significado y fraseo. Él revela la vida espiritual, que es perfectamente completa y pura. Es bueno poder ver a uno de estos arahants, ¿sí? Entonces, lo que estaba diciendo acá al comienzo del sutta es las descripciones del Buda y del Dhamma. Entonces, los brahmines laicos de Venagapura se acercaron al bienaventurado, le prestaron homenaje y se sentaron a un lado. Algunos
intercambiaron saludos con él y cuando concluyeron esta charla cortés, se sentaron a un lado. Algunos reverencialmente los saludaron y se sentaron a un lado, otros pronunciaron el nombre de sus clan y se sentaron a un lado, algunos se mantuvieron en silencio y se sentaron a un lado. El brahmin Vachagota de Benagapura le dijo al bienaventurado: es maravilloso y sorprendente, maestro Gotama, cómo el maestro Gotama, las facultades del maestro Gotama son tranquilas, como el color de su piel es pura y brillante, como el amarillo, no sé qué es, jujube, yuyub, no sé si es jojoba, algo así, jujube con J, no sé si es jojoba o qué, el fruto de eso, en otoño, que es puro y brillante. Así son las facultades del maestro Gotama, tranquilas y de este color de piel que es puro y brillante. Deben ser dorados, lo que quiero decir, porque en general se considera dentro, digamos, de los suttas, la piel dorada es la piel más bella, porque trae el recuerdo de los dioses, que suelen tener la piel dorada. Mahakachana, que dicen que era muy bello, tenía la piel dorada. Como un ornamento del más fino oro, bien preparado y bien preparado por un artesano habilidoso y muy habilidoso en cuanto a al ornamento que le produce, puesto en un brocado rojo, brilla e irradia. Así el maestro Gotama, las facultades del maestro Gotama son tranquilas y del color de su piel es puro y brillante. ¿Sí? Esto está haciendo una descripción de cómo lo ve, lo que irradia el maestro Gotama, ¿sí? O sea, lo que irradia el Buda. Cualquier alto y lujoso tipos de camas que hay, esto es un sofá, un diván, una cama con respaldo, de diversos colores, blanco, bueno, con diseños florales, con sábanas de algodón, con formas de animales, bueno, empiezan a nombrar un montón con sábanas de seda, con gemas, sábanas hechas con hilos de seda, con gemas, como si fuera el vestido de una bailarina, como si fuera el vestido de un elefante, la montura de un caballo, como si fuera la vestimenta de un carruaje, como si fuera la vestimenta hecha con piel de antílope. Lo que está describiendo es todos los que en ese momento en la India eran considerados camas lujosas, ¿sí? Que es uno de los preceptos que nosotros no decimos, que no permite dormir en camas altas. Aparentemente, históricamente, esto tenía varias cosas. No se podía dormir en camas altas porque, digamos, la cama alta tiene un espacio abajo, ¿vieron? Entonces, en general, la gente del norte de la India en las patas labraba animales que eran guardianes, porque decían que debajo de la cama vivían espíritus que a veces producían daño a la pareja o al bienestar del matrimonio. Entonces se lo llenaba de estos guardianes. Como mucha gente era muy supersticiosa en ese sentido, el Buda pone como regla en el Patimokkha que los monjes no pueden dormir en camas altas para que no entren en este tipo de... Se asustan. No, en este tipo de supersticiones. Claro. Nada tiene que ver con la cama alta. Claro. ¿Sí? Entonces, después de que describe todo esto, el maestro Gotama seguramente gana este tipo de descanso sin problema y sin dificultad, ¿no?
¿no? O sea, describe toda la cama y le dice que seguro que él adquiere este tipo de descanso sin dificultad. Brahmin, aquellas altas y lujosas tipos de cama son raramente obtenidos para aquellos que llevan la vida monástica. O sea, es muy raro. Y si lo obtienen, no están permitidas. Pero Brahmin, hay tres tipos de altos y lujosas camas que yo presento y que yo logro a voluntad, sin problemas y sin dificultad. ¿Cuáles tres? La cama alta y lujosa celestial, la divina alta y lujosa cama, o sea, la cama lujosa y alta divina, la celestial, la divina, y la cama alta y lujosa noble. Estas tres clases de altas y lujosas camas que yo te presento, las puedo ganar a voluntad, sin dificultad y sin problemas. Pero maestro Gotama, ¿cuál es la cama celestial, alta y lujosa, que usted presenta y que puede ganar a voluntad, sin problemas y sin dificultad? Y aquí Brahmin, que cuando yo estoy habitando en dependencia de un pueblo o de una villa, en la mañana me visto, tomo mi bowl eh, y mi hábito y entro en la villa o en el pueblo para recibir la ofrenda de comida, ¿sí? O sea, hace la ronda de mendicancia. Después de la comida, cuando he vuelto de la ronda de mendicancia y entro a la arboleda, ahí junto un poco de pasto u hojas que encuentro en alguna pila y me siento encima. Habiendo cruzado mis piernas y colocando mi columna confortablemente derecha, me establezco con la atención delante de mí. ¿Qué quiere decir delante de mí? Esta pregunta que vos haces es muy importante porque durante muchos años se tradujo, debido a los comentarios, en el Visuddhimagga, la traducción que hace Buddhaghosa es con la atención en torno a la boca. Porque la palabra delante y la palabra boca tienen la misma raíz. Luego, cuando se hizo una revisión de esto, en vez de tomar el comentario, se toma lo que dicen los sutras originales, que es la atención delante. ¿Qué significa? Que cuando vos te sentás, prestás atención a tu objeto de meditación, sea la respiración, en este caso los Brahma Viharas, ¿no? Entonces tu atención está delante. Estableces la atención delante tuyo. Prestás atención al amor benevolente. Eso es lo que quiere decir. Entonces, recluido de los placeres sensuales, recluido de los estados no sanos, yo entro y habito en el primer jhana, que consiste en alegría y felicidad nacido de la reclusión que acompaña por el pensamiento aplicado y el pensamiento sostenido. Entonces, esto es lo que alcanza el Buda a voluntad. ¿Sí? Se sienta, coloca la atención y entra a voluntad en el primer jhana. ¿Sí? Entonces, para eso tiene que abandonar los obstáculos. Digamos, para que el jhana ocurra, necesitamos abandonar los 5 obstáculos que eran los que estábamos hablando ayer. ¿Sí? Entonces, cuando uno abandona los obstáculos, el jhana aparece solo. Fácil. ¿No? Simple. Si vos no tenés la mente obstruida, entras en jhana. Entonces, ¿ven qué importante que es darse cuenta cómo está la mente? ¿En qué estado tengo la mente? ¿Estoy con el amor benevolente? No. Bueno, no seas descuidado. Abandona el obstáculo, no insistas. No lo vuelvas personal, no lo vuelvas dramático. Déjalo ir y vuelve. Ese es el trabajo que hace el meditador. No se enrosca, deja ir y comprende que eso está ahí porque hay condiciones y vuelve. Luego de quedarse un ratito con el objeto de meditación, el primer jhana va a surgir.
Van a sentirse muy alegres, van a sentirse muy felices, van a sentir que hay que poner energía sobre el objeto de meditación todavía, sobre el amor benevolente. Y se van a sentir muy bien, muy tranquilos. ¿Sí? Cuando estén 2, 3 minutos van a ver que ese estado surge solo. Cuando el pensamiento aplicado y el pensamiento sostenido cesan, yo entro y habito en el segundo yana, que es plácido internamente y la unificación de la mente, y consiste en alegría y felicidad nacidos de la mente colecta, ¿sí? Sin pensamiento aplicado y sin pensamiento sostenido. ¿Sí? Entonces, cuando cesa el pensamiento aplicado y el pensamiento sostenido, ¿qué significa eso? En algún momento ustedes se van a dar cuenta que por ahí no se tienen que repetir la frase que mi mente esté calma, ¿sí? Y también otra manera de ver esto es que no es necesario que pongan tanta energía en estar con el objeto de meditación. Si ustedes se retiran un poco se van a dar cuenta de que ya ese proceso de estar con el amor benevolente, ¿sí? En el caso que sea el amor benevolente su objeto de meditación, tiene suficiente energía, no hace falta presionar más. Es como si ya tuviera suficiente alimento. Entonces puedo retirarme un poco. Al retirarme un poco el pensamiento aplicado, el pensamiento sostenido no se produce. Entonces la alegría aumenta, porque la mente se vuelve más silenciosa. ¿Qué diferencia hay entre pensamiento aplicado y pensamiento sostenido? El pensamiento aplicado es lo que vos haces cuando vos recordás el amor benevolente. O sea, lo haces surgir cuando te sentás. ¿Sí? Lo haces surgir todo el tiempo porque vos estás todo el tiempo con el amor benevolente en el retiro. ¿Sí? Entonces, cuando vos recordás el amor benevolente, ahí aplicás, eso es pensamiento aplicado. O sea, llevas tu atención a eso. El pensamiento sostenido es quedarse con el amor benevolente. ¿Sí? Orbitar alrededor de ese objeto mental. Entonces, cuando vos entras en el segundo yana, ese pensamiento aplicado y sostenido no es necesario, porque ya hay suficiente energía y el proceso está lo suficientemente alimentado, entonces uno, con una atención muy suave, permite ese cambio de estado mental, ese cambio de comprensión, porque tenemos un cambio de estado mental, es un estado más alegre, más tranquilo que el primer yana, pero también hay un cambio de comprensión, porque nos damos cuenta de que es más placentero porque cesó el pensamiento aplicado y el pensamiento sostenido. Entonces fíjense que en ese sentido, el segundo yana en relación al primero es más placentero porque algo cesa, no porque consigo algo, sino porque abandono algo, que es con una interesante contrapartida cuando la mente divaga y quiere lograr cosas. Si la meditación no está yendo como yo quiero, porque quiero lograr determinada cosa, fíjense que el primero, el segundo yana, algo cesa, no logro algo, tengo que abandonar algo. Entonces la pregunta que hace el Buda es ¿qué abandonás? No ¿qué ganás? Cuando vos abandonás, que es lo que veíamos ayer con los obstáculos, algo pasa, algo bueno, porque implica una decisión. ¿Sí? Entre el primero y el segundo yana eso va a pasar solito, entonces se van a dar cuenta que si siguen poniendo mucha energía, la mente se pone inquieta. Entonces, presten atención, porque por ahí tienen que reducir la energía, no repetirse la frase que mi mente esté calma, que mi mente esté pacífica, porque la mente no lo necesita. Lo mismo si ustedes deciden empezar con otro objeto de meditación y se dan cuenta que están muy inquietos, es porque la mente no está recibiendo cómodamente ese objeto de meditación. Entonces, si empecé con ecuanimidad o alegría que todo lo impregna, pasen al amor benevolente y poner ahí, eso ya
produce otro tipo de sentado. Entonces fíjense que el segundo jhana tiene placidez interna y unificación de la mente. Unificación de la mente significa que la mente no es que se fusiona con el objeto de meditación, sino que se direcciona cómodamente. O sea, está mucho más estable que en el primer jhana. ¿Sí? Y también es más estable porque los factores son menos. ¿Sí? Con la disolución de la alegría, yo habito ecuánime y atento y claro y con clara comprensión y experimento placer en el cuerpo y entro y habito en el tercer jhana por el cual los nobles declaran: él es ecuánime, atento y habita en la felicidad. Entonces esa es la descripción del tercer jhana. ¿Sí? Cuando la alegría se disipa, van a encontrarse que viene sukha. Sukha es lo opuesto a dukkha. ¿Sí? Si dukkha es sufrimiento, insatisfacción, dukkha es impermanencia también, ¿sí? Sukha es su contrapartida, es contentamiento, compostura. Entonces, cuando se disipa la alegría, queda la felicidad. Van a sentirse muy cómodos con el cuerpo, muy tranquilos, van a estar muy cómodos, no van a tener dolores físicos de ninguna índole. Puede ser que sientan que ciertas partes del cuerpo no las sienten, ¿sí? Pero van a sentirse cómodos mentalmente y físicamente. Por eso a mí no me gusta cuando del principio de retiros quieren ir muy rápido, porque se saltean estados que son muy propiciatorios, si ustedes los pueden reconocer, para ir dándole tiempo. 10 días es mucho tiempo, no hace falta apurar. Cuanto menos apuren, más rápido llegan. Entonces se siente esa sensación de que la alegría, que es muy excitante, bueno, ahora no está, entonces están más tranquilos. Y sienten ese placer de estar sentados. Y están muy cómodos, muy tranquilos. En este tercer jhana pueden estar un rato, 5 minutos, 6 minutos, sin que surjan pensamientos, ¿sí? Muy tranquilos. Inclusive perder un poco la noción de cuánto tiempo estuvieron con el objeto de meditación. Y esto pasa solo. Vieron que lo que pasa acá, lo que cesa ahora es la alegría. Entonces es importante, ¿cómo cesa la alegría y me siento mejor? ¿Sí? Porque la alegría está sobredimensionada. ¿Sí? Se van a dar cuenta que la felicidad y el contentamiento es un estado muy superior. Y es el momento donde empieza a surgir la ecuanimidad, como un factor cada vez más importante. Pero la ecuanimidad es la capacidad de la mente de aceptar lo que sea que pase. Por eso, si hay alguna molestia, rápidamente es abandonada. Pero la mente empieza a estar ecuánime. No hay problema. No hay problema con lo que surge. ¿Entienden? Y este es el asunto. Tenemos lo insano, los obstáculos, ¿sí? Y tenemos lo sano, ¿sí? Y tenemos un montón de sentimientos sanos y saludables. Y luego tenemos la ecuanimidad, que es la capacidad de aceptar ambos lados de la moneda. No importa lo que pase hoy. Lo que pase hoy, como lo que recitamos a la mañana en las 5 recolecciones. No importa si mi karma es bueno o malo. Me haré responsable de eso. Lo recibiré con la misma sonrisa. ¿Sí? Si viene algo maravilloso y tengo una experiencia muy linda, sonrío. ¿Es el objeto de meditación? No. Hago 6 R's,
y vuelvo al objeto de meditación. Si viene una experiencia desagradable, lo saludo con una sonrisa, hago 6R, vuelvo al objeto de meditación. Y eso es todo lo que hace el meditador. Cuando uno se acostumbra a eso, deja de estar atrapado por los estados mentales, deja de identificarse, tanto con los buenos como con los malos. En este yana a veces pueden llegar a sentir de que el sentimiento se va hacia la cabeza. Pueden sentir también de que hay una ligera expansión. Eso es posible. También pueden sentir físicamente lo contrario, que es como si el cuerpo se volviera muy sólido, muy tranquilo. Todos esos son representaciones en la mente del creciente estado de tranquilidad que se va generando en la mente. Como cada uno lo vive, puede ser diferente. ¿Sí? Con el abandono del placer y el dolor, y con el previo desaparecer de la alegría y la aflicción, entro y habito en el cuarto yana, que no es ni doloroso ni placentero, que ha sido purificado por la atención la purificación de la atención por la ecuanimidad. ¿Sí? Entonces, el cuarto yana, lo que desaparece es sukha como el factor más importante. Y la ecuanimidad crece. ¿Qué significa que la mente está ecuánime? Que la mente está estable. ¿Sukha que es la alegría? Sukha es felicidad, contento. ¿Sí? Que es como el factor relevante en el tercer yana. En el cuarto desaparece ese sukha, no completamente, pero desaparece con esa energía o ese protagonismo que tiene el tercer yana y queda la ecuanimidad. Está todo bien, empieza a estar todo bien. La mente está estable. ¿Se acuerdan que en el sutra de ayer la inquietud tenía que ver con una mente que no estaba estable? Bueno, acá la mente empieza a estar estable y ecuánime. ¿Sí? Okay. En el tercer yana estaba sukha, pero había ecuanimidad también. Claro. Bueno, ahora en el cuarto esta ecuanimidad se vuelve más fuerte. Más presente, Sí, okay. se vuelve más fuerte, es más presente. ¿Cómo te das cuenta? Porque empieza a estar todo bien. El cuerpo se deja de sentir casi completamente, por ahí sienten la cabeza, van a sentir por ahí un poquito más de expansión, van a sentir que la respiración prácticamente no se siente. Es una sensación muy agradable y pueden estar 5, 7, 10 minutos sin que surjan distracciones, depende de cada uno, y las sentadas en el retiro, en el cuarto yana, pueden ser considerables más largas que una hora, porque uno está muy cómodo, y como la mente está blanda, porque es esto, ¿no? El cuarto yana se le dice que es el bello. En otras descripciones es la mente está maleable. ¿Qué significa maleable? Sugestionable, blanda, está blandita, no pelea, ¿sí? No está, no quiero esto, no, está todo bien. Sí, es un yana muy importante en ese sentido. Y fíjense que tuvieron que abandonar, tuvo que desaparecer sukha para que eso pase. O sea, ven que como va cesando, la mente está cada vez con menos cosas entre manos. Entonces hay una sensación de mucha tranquilidad, de mucha compostura mental. La mente está compuesta. Es el yana que se suele utilizar como base para diferentes desarrollos. ¿Sí? Los aviñas, los conocimientos directos, que son los poderes, la triple meditación, que es en la recolección de vidas pasadas, la recolección de vidas pasadas de otros seres y
lo van a encontrar en los suttas, como también lo que, como el jhana, el cual después permite a uno extirpar completamente las contaminaciones mentales, es decir, transformarse en un arhat. ¿Sí? Entonces, Brahmin, cuando yo estoy en tal estado, fíjense ahora lo que dice el Buda. Si yo camino hacia atrás, hacia adelante, en esa ocasión, mi caminata hacia atrás y hacia adelante es celestial. O sea, fíjense lo que está diciendo. Acá hay toda una discusión en la llamada. Fíjense que el Buda dice, si estoy en tal estado, camino hacia adelante o hacia atrás. Lo que él está diciendo es que se puede caminar. O sea, yo entiendo eso. Yo entiendo eso, ¿sí? Acá en el comentario dice que esto es contradictorio si uno hace los yanas unipuntuales. Porque si uno hace los yanas unipuntuales, no puede caminar. Y acá es donde viene esta discusión, depende con qué instrucciones uno practica. Y entramos en esta discusión si es yana, no es yana, no importa. Pero Buda acá dice esto. Entonces, si yo camino en tal estado, si camino hacia atrás o hacia adelante, en esa ocasión, mi caminata hacia adelante o hacia atrás es celestial. Si estoy parado en esa ocasión, mi estar parado es celestial. Si estoy sentado en esa ocasión, mi sentada es celestial. Si me acuesto, en esa ocasión, mi estar acostado en una cama alta y lujuriosa es celestial. Lujuriosa no, perdón. Lujosa. ¿Qué es unipuntual? Esas serían por ahí otro tipo de práctica donde el jhana es una absorción. Vos te absorbés sobre el objeto de meditación tan fuerte que no podés caminar, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Solo sentado. De ahí viene esta práctica por ahí más orientada en los comentarios de que samatha es por un lado y vipassana es por el otro. Una meditación que es para calmar y entrar en jhana con una concentración muy muy fuerte, y por el otro lado luego se hace otra práctica que es vipassana, que es entrar a una cosa que se llama concentración de acceso, que no entras en jhana y que te permite ver los fenómenos para poder dejarlos. El twin es samatha y vipassana en una sola. No son dos cosas separadas, ¿sí? Porque no se necesita, no es requerido ese nivel de concentración. ¿Sí? Sí. Estamos en el cuarto jhana, ¿no es cierto? Exacto, ¿sí? Entonces dice, esta es la cama celestial y lujosa que yo presento, que te presento, digamos, y que gano a voluntad sin problema y sin dificultad. ¿Sí? En otras palabras, fíjense lo que está diciendo, que él puede estar en cualquiera de estos yanas, caminando, acostado, sentado. Está bueno, ¿no? ¿Sí? Está bueno. Digo, por lo menos parece ser una práctica interesante, que vale la pena hacer. Y que uno lo puede ver desde el punto de vista, el Buda. No. El Buda dice, esto se puede alcanzar. Da las instrucciones, ¿vieron? Cómo alcanzar cada uno de los estados. Tienes que estar atento, ¿sí? Tienes que reconocer las distracciones y abandonarlas. Y cuando eso va pasando, si seguís cultivando, te va a pasar eso. En ese caso, si vos estás haciendo actividades cotidianas en el cuarto jhana, no sentirías el cuerpo. Claro, solo lo sentís si hay contacto. Vas a sentir la planta de los pies, ¿sí? Claro. Si agarrás, vas a sentir lo que agarrás. Pero lo interesante de todo esto es que se puede estar en un estado mental así. Claro. Es maravilloso y sorprendente, Maestro Gotama. ¿Quién más, además del Maestro Gotama, puede ganar a voluntad, sin problemas y sin dificultad, tal cama alta y lujosa, disculpen, porque digo luxurious y me sale la palabra lujuriosa en vez de lujosa. Pregunta eso y Buda no le contesta. Y le hace la otra pregunta. Pero Maestro Gotama, ¿cuál es
la cama alta y lujosa divina que usted presenta y que usted puede ganar a voluntad, sin dificultad y sin problema. He aquí, Brahmin, que cuando yo estoy en dependencia de un pueblo o de una villa, en la mañana me visto, tomo mi bowl y mi hábito y entro en el pueblo por la ronda de mendicancia. Después de la comida, cuando vuelvo de la ronda de mendicancia, entro en la arboleda y junto un poco de hojas o pasto y las ordeno en una pila y me siento. Habiendo doblado mis piernas, ¿sí? Poniendo confortablemente mi cuerpo, mi columna, establezco la atención delante de mí y entonces habito irradiando un cuarto con la mente imbuida de amor benevolente. Lo mismo el segundo cuarto, lo mismo el tercero, lo mismo el cuarto, lo mismo arriba, lo mismo abajo. ¿Cuarto dormitorio? ¿Qué cuarto? Dirección. Dirección. Ah. Adelante, atrás, derecha, izquierda, arriba y abajo, ¿no? Ah, Hacia todos lados, hacia todo el mundo, como a mí mismo. pero entonces recién ahí empieza a irradiar recién en el cuarto llano. No. Ah. Él vuelve y empieza a irradiar. Ah, Se sienta a meditar e irradia hacia adelante, hacia atrás, hacia la derecha. Está hablando ahora de lo que es una cama divina. Lo anterior era una cama celestial, ahora es una cama divina. Esto es porque está practicando los Brahma Viharas, que tienen la correspondencia con los 4 yanas. ¿Sí? Sí, entonces adelante, atrás, derecha, izquierda, abajo, arriba, atravesando hacia todos lados y también hacia mí mismo. También hacia mí mismo. Yo no puedo hacer una práctica de amor benevolente si no me irradio a mí mismo. Si yo no me amo amablemente a mí, es muy difícil amar a los demás. Muy difícil. De hecho, no es posible. Esto me hace acordar a una anécdota entre Pasenadi y la reina Malika. Pasenadi era el rey de Kosala. Y fue un hombre que no logró ningún estado de santidad. Dicen los comentarios que es un bodhisattva futuro, que está haciendo su desarrollo, sí, su camino. ¿qué es un bolsato? Bodhisattva. Ah, bolsato. ¿Sí? Y que, bueno, tenía como esposa a la reina Malika, que era una mujer muy inteligente. Entonces Pasenadi no confiaba del todo en el Buda. De hecho es Malika quien lo va introduciendo. Y en un momento el rey Pasenadi se acerca a Malika y le hace la pregunta capciosa de ¿cuál es la persona que más amas en el mundo? Esperando la respuesta obvia de que su reina le diga que la persona que más ama en el mundo es el rey. Y la reina Malika se queda pensando y dice, a mí misma. Y el rey se pone de todos los colores. Claro. ¿Cómo? Y sí, la persona que más amo en el mundo es a mí misma. Entonces el rey lo reflexiona y dice, ¿y vos, rey, cuál es la persona que más amás en todo el mundo? Entonces el rey se queda pensando y dice, sí, a mí mismo. Entonces va el rey Pasenadi y se encuentra con el Buda y le cuenta la charla que tuvo. Y el Buda dice, la reina Malika es muy inteligente. Porque esto es así. Yo no puedo amar, no puedo saber qué es el amor benevolente, el verdadero amor, no el amor romántico, que es otra cosa, si yo no tengo esa amabilidad y esa gentileza conmigo mismo. Es muy difícil irradiar algo que no me irradio a mí. Y esto es un aprendizaje muy importante porque no es lo que yo digo, es lo que yo hago. ¿Cómo me trato a mí? Entonces cuando uno se sienta a meditar, fíjense que el Buda se irradia. Y es muy importante cuando uno está irradiando en todas las direcciones, sentir ese estado mental de amor benevolente. Porque cuando lo sentiste estás irradiando. Y esa es la base de la cual uno actúa.
ese es el estado mental, ese es el estado de ánimo que tenemos en ese momento. Pero ¿cómo vas a irradiar si no lo sentís? O sea, cuando uno irradia, lo siente. Por supuesto, lo que pasa es que uno tiene que tomar en cuenta que uno irradia porque lo siente, ¿sí? Es muy importante eso. Es muy importante reconocerse que uno tiene que sentir el amor benevolente, no pensar sobre el amor benevolente. Entonces, tengo que estar y sentirlo, y ser gentil, y ser amable. Entonces, si yo en la meditación hago muchas veces 6 R's, porque el amor benevolente lo pierdo, y me enojo, ¿estoy siendo amable y gentil? No. Estoy teniendo aversión. Y ayer el Sutta decía, ¿cuál es el antídoto para la aversión? El amor benevolente. No importa cuántas veces pasa, sé amoroso. Sé amoroso, ¿por qué te enojas? No te enojes. Seguí trabajando, seguí observando, no hay nada personal ahí. No hay nada que tenga que ver con que sos bueno o mal meditador. El buen meditador hace el noble esfuerzo, hace las 6 R's y vuelve. No importa, con paciencia. Con paciencia divina. Con paciencia divina. Están ahí porque están las condiciones. ¿Sí? No hay que pelearse con la verdad, hay que pelearse con lo que surge porque esa es la verdad. Entonces, arriba, abajo, en todas las direcciones y a mí mismo, yo habito irradiando el mundo entero con una mente imbuida de amor benevolente, vasta, exaltada, inconmensurable, sin enemistad, sin aversión. También hago este mismo trabajo de irradiar en todas las direcciones con la compasión. También hago el mismo trabajo de irradiar en todas las direcciones con la alegría que todo lo impregna. Y también hago el mismo trabajo de irradiar en todas las direcciones con la ecuanimidad. ¿Sí? Esto, Brahmin, es en este sentido, entonces, Brahmin, estoy en tal estado que si camino hacia atrás o hacia adelante, en esa ocasión, mi caminata es divina. Si estoy parado, en esa ocasión, mi estanza, mi parada es divina. Si estoy sentado, mi sentada es divina. Y si estoy acostado, en esa ocasión, mi cama es alta, lujosa y divina. Esto es la cama alta y lujosa que te presento y que puedo ganar a voluntad, sin problema y sin dificultad. ¿Sí? O sea que cuando ustedes están haciendo esta meditación se están comportando como dioses. La cama, la simbología es como que él se establece. Claro. Y después no solamente donde duermo, sino todas las acciones que hacemos, parado, sentado, acostado, son divinos. Se están comportando como dioses, generosos, tengo de sobra. Tengo de sobra. Un dios es eso. Tiene de sobra siempre. Fue tan generoso que le sobra. Entonces uno se comporta como si fuera un dios. Necesitas tomar. No te preocupes. Y eso da confianza. Va retroalimentando ese sentimiento. Si ustedes prestan atención, el amor benevolente se diferencia del amor romántico, porque el amor romántico es yo te doy, que me das. Claro. Voy a estar enamorado de vos en tanto y en cuanto vos cumplas lo que yo necesito. En cuanto eso no pase, el amor romántico se termina. El amor benevolente no es mío, no me pertenece, tampoco te pertenece a vos, ni a vos. Es algo que se evoca y surge. Y es ilimitado. Ilimitado. ¿Cuánto necesitas? 1000, 1000, 2000, 2000, 100 millones, hay de sobra. Si ustedes cultivan la mente de esa manera, la mente tiende a eso, tiende a ser ilimitada. Tiende a no anda mirando cuánto da y cuánto deja. Toma. Sea donar la casa, sea donar alimentos, sea donar amor,
cuerpo en el sentido de ayudar, no importa qué, un masaje, no importa qué. Entonces la mente se acostumbra a eso, y cuando uno hace eso con esa mente, se siente muy bien, no se siente agarrado, no le importa ni lo que está dando ni no, simplemente es un estado de divino. ¿Sí? Y se lo están dando a ustedes mismos en ese momento. Es maravilloso, es increíble, Maestro Gotama. ¿Quién otro, aparte del Maestro Gotama, puede ganar a voluntad, sin problemas y sin dificultad, tan alta y lujosa cama? Pero Maestro Gotama, ¿cuál es la cama alta y lujosa noble que se presenta y que usted puede ganar a voluntad, sin problemas y sin dificultad? He aquí, Brahmin, que cuando estoy viviendo en dependencia de un pueblo, de una villa, a la mañana me visto, agarro mi bowl y mi hábito, entro en la villa por la ronda de mendicancia. Después de comer, cuando he retornado de la ronda de almas, porque leo en inglés, de la ronda de mendicancia, entro en la arboleda, junto pasto y hojas que encuentro y los armo en una pila y me siento. Habiendo doblado mis piernas y gentilmente poniendo mi cuerpo derecho, establezco mi atención delante de mí. Entonces entiendo lo siguiente. He abandonado la codicia, la he cortado de raíz. La he vuelto como un tronco de palmera cortado. He obliterado, así que no hay más posibilidad de futuro surgimiento. He abandonado el odio, lo he cortado de raíz, lo he hecho como un tronco de palmera cortado. Lo he obliterado, de modo que no hay futuro surgimiento. He abandonado la ilusión, la he cortado de raíz y la he dejado como un tronco de palmera obliterada, y no hay forma de que surja en el futuro. Entonces, Brahmin, cuando estoy en tal estado, camino hacia adelante y hacia atrás. En esa ocasión, mi caminata hacia atrás y hacia adelante es noble. Si me paro, la estancia en esa ocasión es noble. Si estoy sentado en esa ocasión, mi sentada es noble. Si estoy acostado en ese momento, la cama alta y lujosa que se presenta es la cama noble, y que puedo ganar a voluntad, sin problemas y sin dificultad. Dijo codicia, odio y aversión. Ilusión. Ilusión. ¿Sí? Es decir, la avidez. Lo que está diciendo son las tres caras de la avidez. Quiero, codicia; no quiero, odio; ¿sí? Yo soy eso, ilusión. Esa es la avidez. ¿Sí? Cortó la avidez. Ya no surge más. ¿Qué es lo que no surge más? La avidez, que es lo que alimenta el sufrir. La causa del sufrimiento, que es la primera noble verdad, es la avidez. No hay avidez, no hay sufrimiento. Cuando la mente deja de decir me gusta, no me gusta, yo soy eso, definitivamente, nunca hay más sufrimiento. Solo hay sensación. Y el origen dependiente termina ahí. Solo tengo la sensación, pero en la mente no hay ni agrado ni desagrado. Imagínense una mente así, que cualquier cosa que a ustedes se les presente, la mente no reacciona. Ni me gusta, ni no me gusta, ni yo soy eso. Así es la mente de un arahant. Es difícil, ¿no? Imaginarse una mente con ese nivel de... que en cada momento del día, de la noche, la mente no reacciona más. Fue llevado a tal punto de desarrollo donde ya no se encanta más con nada de todo eso. Parece interesante, ¿no? En los caminos anteriores al arahantado, eso va ocurriendo, se va viviendo eso, gradualmente. Hay cosas donde la mente ya no reacciona. No hay que hacer a veces 6 R's a cierta cosa, y a otras sí. Eso es lo que hace un anagami, o un sotapanna, o un sakadagami.
Hay cosas que ya no hacen, en ese sentido la mente no reacciona y en otras sí reacciona. Y entonces es muy importante, cuando tenemos un pequeño regusto de todo esto, cuando la mente entra en llana también, cuando está estable, qué lindo se siente. Que sí, así. ¿Sí? Es maravilloso, es increíble Maestro Gotama. ¿Quién más, aparte del Maestro Gotama, puede ganar a voluntad, sin problema y sin dificultad, tal cama alta y lujosa como la noble? Y esta pregunta queda en el aire. ¿Sí? En otro sutta se van a encontrar que hay una pregunta así, ¿sí? Y el Buda contesta que él tiene gente que es arahant y que pueden hacer eso, que tienen anagami, y le da la respuesta de que hay monjes, monjas, laicos y laicas que pueden alcanzar determinados estadios y desarrollos de la mente. Excelente, Maestro Gotama, excelente. El Maestro Gotama ha hecho el Dhamma claro de muchas maneras y ha puesto hacia arriba lo que estaba hacia abajo, revelado lo que estaba oculto, mostrando el camino para aquellos que están perdidos, como sosteniendo una lámpara en la oscuridad, para que aquellos con buen ojo puedan ver las formas. ¿Sí? Una forma de enseñar. El maestro presenta la lámpara. ¿Sí? Para que uno pueda ver la forma, no te lleva de la nariz. Mirá, esta es la instrucción. La instrucción es la lámpara. ¿No puedes leer de vuelta? Sí. ¿Por qué? Entonces, ha hecho claro la enseñanza, el Dhamma, de muchas maneras. Poniendo hacia arriba lo que estaba hacia abajo, haciendo que lo que está oculto aparezca, de modo que sea visible, mostrándole a uno que estaba perdido, o sosteniendo una lámpara, de modo que una lámpara en la oscuridad, para aquellos que con buena vista puedan ver la forma. Lo que quiere decir con buena vista es poco polvo en los ojos. ¿Sí? O sea, que estén atentos. Por eso yo les pido que cuando leamos los suttas estén muy atentos, porque eso saca polvo de los ojos. Estar en un estado de pereza, de letargo, estamos hacia el final del día, es verdad, nos levantamos a las 5:30, ¿sí? Pero esto es una oportunidad única. No seamos indulgentes, estoy cansado. Haz el esfuerzo. Haz el esfuerzo por disipar el letargo y lleva tu interés. Escuchá, haz el esfuerzo. Si vos escuchás, algo le va a pasar a la mente, algo le va a pasar a tu meditación. No solo te va a inspirar, porque no es solo la idea que te inspire, sino que te acuerdes. Acordate cuando estés mañana a las 6 sentado para meditar y te venga, acordate lo que dice el Buda, no te lo olvides. Entonces esa recolección te puede ayudar. Nosotros ahora vamos por refugio con el Maestro Gotama hacia su enseñanza, hacia la noble sangha de los monjes. Que el Maestro Gotama nos considere a nosotros como seguidores laicos de ahora, desde ahora hasta por toda la vida. ¿Sí? Bueno, y este es uno de los suttas que les quería leer, ¿sí? Donde habla de los 4 yanas. Hay otro sutta, que también así es cortito, que es un sutta muy querido por mí. Es un sutta del Samyutta Nikaya, número 4654, que se llama Metta Sahagata Sutta. ¿Sí? ¿Qué es una imagen? Metta Sahagata Sutta, ¿sí? Es el discurso conectado con el amor benevolente. Meta, claro. ¿Sí? Entonces, estoy hablando hoy del amor benevolente porque lo que quiero es que justamente se den cuenta de lo importante que es este tipo de práctica. ¿Sí? Lo importante que es que sean amorosos y pacientes con ustedes, porque eso trae mucho fruto, aquí ahora en estos 10 días. Y que si ustedes se abandonan a eso, reposan en el amor benevolente
o en la compasión, o en la alegría empática, o en la ecuanimidad, van a sentir que su práctica se desarrolla, ¿sí? Van a sentir el cultivo, ¿sí? Y el fruto de eso. En una ocasión el bienaventurado estaba morando entre los Koliyans en una de sus ciudades de nombre Halidawasana. Entonces una mañana un grupo de los monjes se vistió y tomando sus cuencos y hábitos exteriores entró a Halidawasana para mendigar comida. Entonces se les ocurrió esto: todavía es demasiado temprano para mendigar comida en Sahuati. Vayamos al parque de los ascetas errantes de todos los credos, de otros credos. En las afueras de las ciudades había lugares, en ese momento del norte de la India, donde se juntaban todas las corrientes espirituales en determinado parque. Y ahí había debates. ¿Sí? Esto Tipo era la muy, atalaya de la voz. claro, era muy común. Exacto, sí, sí, en vez de vender media luna se juntaban a charlar y a intercambiar, había debates y bueno. Acto seguido estos monjes fueron al parque de los ascetas errantes de los otros credos. Allí intercambiaron cordiales saludos con ellos y una vez concluidos sus saludos y amables palabras de bienvenida, se sentaron a un lado. Entonces los ascetas errantes les dijeron: amigos, el asceta Gotama enseña el Dhamma a sus discípulos de la siguiente manera: venid monjes a abandonar los 5 impedimentos, las corrupciones mentales que debilitan la sabiduría y permanecer impregnando un cuarto con la mente imbuida de amor benevolente. Y repite, ¿no? Todas las direcciones, a todos lados, ¿sí? El mundo entero, lo mismo con la compasión, lo mismo con la alegría empática y lo mismo con la ecuanimidad. Entonces, estos ascetas le dicen a los monjes de la Sangha del Buda: nosotros también enseñamos el Dhamma a nuestros discípulos de la misma manera, ¿sí? Abandonar los obstáculos e practiquen los Brahmaviharas. ¿Qué nos dice este sutta? Que en ese momento en la India se enseñaban este tipo de práctica. Entonces veamos qué es lo que hacen los monjes. Entonces aquellos monjes, sin haberse deleitado en las palabras de los ascetas errantes, ni tampoco haberlas rechazado, se levantaron de sus asientos y salieron de allí pensando: vamos a aprender el significado de esta declaración en presencia del bienaventurado. Eran evidentemente monjes novicios, con poca experiencia. Acto seguido, luego que aquellos monjes hubieron mendigado la comida en Halidawasana y retornaron de su habitual ronda de pedir limosna, se alimentaron y se acercaron al bienaventurado. Después de rendirle homenaje, se sentaron a un lado y le relataron toda la discusión que tuvieron con los ascetas de los otros credos, y el bienaventurado dijo: monjes, cuando los ascetas de las otras sectas hablan de esta manera, deberían preguntársele así: amigos, ¿cómo se logra la liberación de la mente a través del desarrollo del amor benevolente? ¿Cuál es su destino? ¿Cuál es su culminación, su fruto y su meta final? ¿Sí? O sea, ¿para qué practicas eso? ¿Sí? ¿Cómo se logra la liberación de la mente a través del desarrollo de la compasión? ¿Cuál es su destino, su culminación, su fruto y su meta final? ¿Cómo se logra la liberación de la mente a través de la alegría que todo lo impregna? ¿Cuál es su destino, culminación, su fruto y meta final? ¿Y cómo se logra la liberación de la mente a través del desarrollo de la ecuanimidad? ¿Sí? O sea, fíjense que siempre el Buda hace preguntas muy precisas. Y esta es una de las formas de enseñar del Buda, preguntando. A veces te respondía la pregunta, a veces te repreguntaba, para que vos muevas. ¿Sí? Siendo preguntados de esta manera, aquellos ascetas errantes no serían capaces de responder y hasta podrían contrariarse. ¿Por qué? Porque no está dentro de su dominio. Y yo no veo a nadie, monjes, en este mundo con sus devas, maras y brahmas, en esta generación con sus ascetas y brahmanes, con sus devas y seres humanos, que puedan responder satisfactoriamente a estas preguntas, excepto el Tathagata, el discípulo del Tathagata o alguien que lo haya escuchado de ellos. ¿Y cómo es, monjes, el desarrollo de la liberación de la mente a través del amor benevolente? ¿Cuál es su destino, su culminación y su fruto y su meta final? Entonces, he aquí, monjes, que el monje desarrolla el factor de la iluminación de la atención plena, acompañado por el amor benevolente. Desarrolla el factor del interés o la investigación, el factor de la energía, el factor de la alegría, el factor de la tranquilidad, el factor de la mente recogida, la quietud o la concentración.
entonces desarrolla el factor de la ecuanimidad, también acompañado por el amor benevolente, establecido en la reclusión desapasionamiento, el cese, madurando en la liberación. ¿Sí? Pero fíjense que el amor benevolente es el estado mental por el cual podemos desarrollar los 7 factores de la iluminación. Entonces, ¿ven cómo lo formula? El monje desarrolla el factor de la iluminación de la atención plena, que es el primer estado, digamos, de los factores de la iluminación, acompañado por el amor benevolente. El interés acompañado por el amor benevolente. La energía acompañada por el amor benevolente. La alegría acompañada por el amor benevolente. La tranquilidad acompañada por el amor benevolente. La concentración o la recolección de la mente acompañada por el amor benevolente. Y la ecuanimidad acompañada por el amor benevolente. Cuando ustedes cultivan el amor benevolente, están cultivando los 7 factores de la iluminación. Inevitablemente, porque la mente está balanceada. Si desea esto, que permanezca recibiendo lo repulsivo en lo no repulsivo, entonces permanece percibiendo lo repulsivo de esta manera. Si desea que permanezca percibiendo lo no repulsivo en lo repulsivo, entonces permanezca percibiendo lo no repulsivo de esta manera. Si desea que permanezca percibiendo en lo no repulsivo y en lo repulsivo, entonces permanece percibiendo lo repulsivo de esta manera. Si desea que permanezca percibiendo lo no repulsivo en lo repulsivo y en lo no repulsivo, entonces permanezca percibiendo lo no repulsivo de esta manera. Si desea, evitando ambos, tanto lo repulsivo como lo no repulsivo, que permanezca ecuánime, atentamente consciente y con clara comprensión. Entonces permanece de esta manera ecuánime, atentamente consciente y con clara comprensión. ¿Vieron que esta es la misma definición del tercer jhana? Yo no entendí. No. Ahora vamos. O más, puede entrar y permanecer en la liberación de la hermosura. Monje, la liberación de la mente a través del amor benevolente tiene la hermosura como su culminación, yo declaro, para un monje sabio que no ha penetrado la liberación superior. El cuarto jhana. Exacto. O sea que el amor benevolente acompaña hasta el cuarto jhana. ¿Sí? Entonces veamos. Que permanezca percibiendo lo repulsivo en lo no repulsivo. ¿Sí? No entendía. Piensen. Ahora Que tienen vea que su despertar. devenir, ¿Cómo? viendo su devenir. Muchas veces este juego entre lo repulsivo y lo no repulsivo es comprender de que en definitiva, más allá de lo repulsivo, lo no repulsivo, o lo repulsivo, lo no repulsivo, lo repulsivo, encima la palabra repulsiva es... Fíjense que termina diciendo que permanezca ecuánime, atentamente consciente y con clara comprensión. Y esa es la definición del tercer jhana. O sea, que no resulta ni repulsivo ni no repulsivo. Que cualquier cosa que yo puedo observar, lo repulsivo y lo no repulsivo, tiene un comentario un poco más profundo, que no quiero hacérselos ahora porque es mucho. Lo que a mí me interesa ahora no es abocarme a eso, simplemente la definición final, ¿sí? Lo que quiere decir con esto, para darles un ejemplo cortito para aclarárselo, es cuando ustedes están enojados, ¿sí? Sienten algo repulsivo, ¿sí? Y la mente está repulsiva. Pero cuando ustedes están con el amor benevolente y tienen el recuerdo del enojo, ¿la sensación es lo misma? ¿Es la misma? No, porque tienen clara comprensión. Entonces lo que era repulsivo, ahora no lo viven como repulsivo. Porque la mente está en otro estado. Eso tiene que ver con esto del cambio. Exacto. Depende cómo está la mente, así yo percibo los hechos que me pasan en la vida. Entonces fíjense que esto deviene en la ecuanimidad y fíjense que dice, entonces permanece de esta manera ecuánime, atentamente consciente y con clara comprensión. Y dice, o más, puede entrar y permanecer en la liberación de la hermosura. Esto es el cuarto jhana, que es el bello. ¿Sí? Lo que quiere decir es que con el amor benevolente podemos ir hasta el cuarto jhana. ¿Sí? Y luego habla de la compasión. ¿Sí? Y repite. Y dice de vuelta lo mismo.
que se pueden desarrollar los 7 factores de la iluminación. Por ejemplo, el factor de iluminación de la atención plena, acompañado por la compasión. Y así con todos. ¿Sí? O sea que el Brahma Vihara Karuna de la compasión desarrolla la mente también. Pero, y dice de vuelta, lo repulsivo hace lo mismo, pero cuando termina de definir en esto dice: entonces permanece de esta manera ecuánime, atentamente consciente y con clara comprensión. ¿Sí? O más, al trascender completamente la percepción de la forma, con la desaparición de la percepción sensorial de la resistencia, con la no atención a la percepción de la diversidad, consciente de que el espacio es infinito, entra y permanece en la base del espacio infinito. Monjes, la liberación de la mente a través de la compasión tiene la base del espacio infinito como su culminación. Yo declaro para un monje sabio que no ha penetrado la liberación superior. ¿Sí? Es muy importante eso. Entonces, la compasión puede ser nuestro objeto de meditación durante los 4 yanas materiales sutiles, del primero al cuarto, hasta la esfera del espacio infinito, la primera esfera inmaterial. ¿Sí? Es interesante esto. Quizás hay toda una pequeña historia acá, porque desde el punto de vista de los comentarios se cree que el amor benevolente solo alcanza para el primer yana, la compasión para el segundo, la alegría que todo le impregna el tercero y la ecuanimidad para el cuarto. Pero en este sutta no dice eso. Vieron, claramente es otra la interpretación. O sea, la interpretación no, perdón, lo que dice el Buda, ¿no? Y luego, ¿cómo se alcanza la liberación de la mente a través de la alegría que todo le impregna? ¿Sí? Entonces, en el anterior, en la esfera del espacio infinito, si ustedes llegaron al cuarto yana y se establecieron un rato ahí, van a ver que el amor benevolente cambia. Se va a hacer más suave. Van a tener un cambio considerable en cuanto a la calidad del amor benevolente y van a ver un cambio. Cuando a ustedes les pase, me lo cuentan, ¿sí? Con sus palabras. Porque es muy importante que ustedes puedan relatar eso, ¿sí? Lo que se van a dar cuenta en ese momento que hay un cambio en la percepción. Ya el cuerpo no se va a sentir, van a sentir una enorme espaciosidad. O sea, hay varios factores que están ahí que van a determinar que estén en ese estado del espacio infinito. De vuelta, es un lugar muy interesante para practicar y para estar. No para pegarse, pero para vivir, porque estos yanas nos están enseñando algo. Entonces, ¿se acuerdan que para entrar al primer yana tienen que cesar qué cosa? Los obstáculos. Los 5 obstáculos. ¿Sí? Entonces entramos en el primer yana. Para entrar en el segundo yana tiene que cesar pensamiento aplicado y sostenido. ¿Sí? Entonces entramos en el segundo yana. Para entrar en el tercer yana tiene que cesar la alegría. Y nos quedamos con sukha. Para entrar en el cuarto yana tiene que cesar sukha. ¿Sí? Y para entrar en la esfera del espacio infinito tiene que cesar ¿qué cosa? La sensación corporal. La sensación corporal va a desaparecer. Por eso dice, cuando ustedes lean los suttas, porque ustedes los leen los suttas en su casa todos los días, al trascender completamente la percepción de las formas, ¿sí? Con la desaparición de la percepción sensorial de resistencia. ¿Qué significa eso? Dejo de sentir el cuerpo, no tengo más resistencia. Si se apoya una mosca, la voy a sentir. Si hay un vientito, lo voy a sentir. Si el sol me da, voy a sentir el calor. Pero si no tengo contacto, no tengo estímulo, la mente no va ahí. Si esto les pasa, por favor no vuelvan con la mente al cuerpo. No traten de forzarla a que vuelvan al cuerpo. No insistan y no la presionen, porque o les va a dar dolor de cabeza o se van a levantar enojados. Déjenlo, dejen que siga su curso. Con la no atención a la percepción de la diversidad, que es esta sensación de diversidad de la cantidad de sensaciones que hay en el cuerpo. Entonces se van dando cuenta que si uno entra en la esfera del espacio infinito, los tiempos de meditación se hacen más largos, porque uno está muy cómodo. El cuerpo deja de ser un problema. Entonces, sí, yo estuve en el séptimo yana. ¿Cuánto duró la meditación? 40 minutos. No. ¿Y por qué la cortaste? No. Está pasando otra cosa.
Uno está confundiendo lo que quiere con lo que pasa. Lo que pasa está bien, lo que pasa está bien. No nos peleemos con lo que pasa. ¿Sí? Aceptemos lo que pasa. Bien, ¿y cómo es, monje, la liberación de la mente? A través de la alegría que todo lo impregna. Entonces, de vuelta, ¿no? Tenemos irradia hacia todas las direcciones, y los 7 factores de la luminización los asocia, ¿sí?, a la alegría que todo lo impregna. Entonces, de vuelta, tiene esta cosa de lo repulsivo y lo no repulsivo, y dice: o más, trascender completamente la base del espacio infinito, consciente de que la conciencia es infinita, entra y permanece en la base de la conciencia infinita. Monje, la liberación de la mente a través de la compasión, a través de la alegría que todo lo impregna, tiene la base de la conciencia infinita como su culminación, yo declaro, para un monje sabio que no ha penetrado la liberación superior. ¿Sí? Luego basta ahí, la alegría que todo lo impregna, los 4 yanas materiales, hasta los 2 primeros yanas inmateriales. ¿Sí? Entonces, cuando esto pasa, es donde viene, la mente se hace más lenta y pueden ver esos pulsos de conciencia, pueden ver, depende de la puerta del sentido que ustedes se referencien, van a percibir un movimiento vibratorio en el oído, o olores fantasmas, o la sensación de que el cuerpo aparece y desaparece a gran velocidad. Todo eso son síntomas de que están por ahí. Es un estado muy interesante, porque en ese momento ustedes se están dando cuenta que todo surge y cesa en cada momento. ¿Cuál es el momento más cerca de la muerte? El momento anterior. El momento anterior. Surge y cesa, surge y cesa, surge y cesa. Nosotros, los átomos, una vez al mes, tenemos átomos totalmente diferentes. ¿Cuánto dura la misma célula en el cuerpo? Se mueren las células y nacen otras. Ni siquiera corporalmente somos los mismos. Todo el tiempo estamos muriéndonos y naciendo, muriéndonos y naciendo, muriéndonos y naciendo. Me hace acordar un poco la declaración del libro El Guerrero Pacífico, donde Sócrates le dice a Dani que la muerte está muy sobrevaluada. En realidad la muerte es un cambio un poquito más radical que la adolescencia. Pero es muy interesante, digamos, entonces es esto, en ese momento cuando uno habita y vivencia la esfera de la conciencia infinita, tiene la oportunidad de ver la impermanencia. La ve de primera mano. Nadie te la está contando, mirá. ¿Ves cómo surge y cesa, surge y cesa, surge y cesa, surge y cesa? Todo el tiempo. Y viene ese sentimiento tan estable que es la alegría empática o la alegría altruista, como se suele traducirla, que es más estable que la compasión. No tiene la excitación de piti, de la alegría del primer y segundo yana, muy tranquila. Entonces uno se siente bien, se siente muy agradecido cuando tiene esa vivencia, y esa vivencia se prolonga, hay gratitud, hay una sensación de gran apertura, ¿sí? La alegría, en este caso, es el antídoto para la envidia. Este tipo de alegrías. Alegrarse por la alegría de los demás. Meta es desearle a los demás felicidad. Karuna es reconocer el sufrimiento, la compasión es reconocer el sufrimiento de los otros y irradiarles amor, no empatizar con el sufrimiento. No tenerle lástima, es irradiarle. La persona está sufriendo por las decisiones que tomó. Solo irradiar amor. Solo irradiar amor. La única ayuda que y lo que necesite. Me explico, le irradiamos amor y necesita que te cocino, ¿sí? Pero ¿sí? Tenerle lástima a una persona enferma no la ayuda. Claro. La lástima es un sentimiento de superioridad que está ligado al orgullo. La compasión no. La compasión es el reconocimiento de que nosotros somos los herederos de nuestro karma. Y hemos tomado las decisiones que tomamos y tenemos que hacernos responsables. Pero aunque tomemos una decisión equivocada, aunque la persona que estemos acompañando en una enfermedad tome una decisión equivocada que no coincide con nuestra opinión, podemos amarlo igual.
podemos irradiarle amor igual. No hay ningún problema. Si no, no es amor, es conveniencia. Entonces, en este yana, esta clase de alegría nos hace mostrar que nos pone alegre todo. Todo nos pone alegre. ¿Te fue bien? ¡Qué alegría! ¡Qué alegría que prosperes! ¡Qué alegría que tengas una buena vida! ¡Qué alegría es ver alegría entre padre e hijo, entre madre e hijo! ¡Qué alegría es ver un buen ambiente de trabajo! No importa. Me gané la lotería. ¡Qué alegría por vos! Hice un dibujo. ¡Qué alegría! ¿Te gustó hacerlo? ¡Qué alegría! Pues nos damos cuenta que es una mente muy, muy elevada. ¿Sí? Una mente que se regocija, ¿sí? Que se regocija en el presente, es una mente que se regocija en el futuro, como dice el Dhammapada. ¿Y cómo es, monje, la liberación de la mente a través de la ecuanimidad? Entonces, de vuelta, ¿cuál es el destino? Y acá vuelvo a mencionar que la ecuanimidad desarrolla los factores de la iluminación. Lo mismo, ¿no? Y dice, o además, al trascender completamente la base de la conciencia infinita, consciente de que nada hay, entra y permanece en la base de la nada. Entonces, la liberación de la mente a través de la compasión tiene la base de la nada como su culminación, yo declaro, para un monje sabio que no ha penetrado la liberación superior. ¿Sí? Este parrafito final, para un monje sabio que no ha penetrado la liberación superior, puede tener diferentes interpretaciones. Un monje sabio significa que el monje ya tiene algún tipo de comprensión del origen dependiente, porque es sabio. Claro. Como una declaración de que ya algún estado de liberación tiene, pero todavía no es un arahant. ¿Sí? La otra interpretación es que es un practicante, ¿sí? Que por ahí no tiene ningún estado de santidad, Pero tiene alguna ¿sí? comprensión. Pero tiene una determinada comprensión. Entonces, la ecuanimidad nos alcanza hasta la esfera de la nada. Entonces, yo con la ecuanimidad como objeto puedo pasar por todos los 7 yanas, pero no puedo entrar en ni percepción ni no percepción. Esto es importante que nos demos cuenta. Como objeto de meditación. ¿Sí? Cuando estamos en la esfera de la nada es un entrenamiento muy importante vivenciar la esfera de la nada, porque nos damos cuenta de que podemos ir más allá de estos pulsos de conciencia, más allá de esta percepción que nos presentan los sentidos. Entonces nos quedamos con la mente únicamente en la esfera de la nada. Ya se van a dar cuenta que en ese sentido la mente se contrae, en el sentido no de que se aprieta, sino que se achica. En la conciencia infinita, en el espacio infinito, hay una sensación de gran expansión. En la esfera de la nada, ese espacio se hace más pequeño, porque estamos literalmente abandonando los sentidos exteriores y quedándonos solos con la mente. Y no hay nada. ¿Qué aburrido? No, para nada. Porque la ecuanimidad es tan exquisita y sabrosa en ese momento que podemos estar enorme cantidad de tiempo sentados. 2 horas, 1 hora y media, 2 horas y media, 3 horas, 3 horas y media. No se siente el cuerpo, la mente, no hay distracciones. Por ahí 15 minutos una distracción, 10 minutos, 20 minutos. ¿Sí? Entonces es un estado donde la mente está muy colecta, muy recogida en la ecuanimidad. No se mueve, porque no hay condiciones para que haya distracciones. Uno se siente que está todo bien. O cuando sale de ahí, está todo bien. Porque permaneció largo tiempo ahí. Porque uno se sentó 1 hora y media y estuvo media hora por ahí con alguna distracción en ese llano. Entonces, las sensaciones no importa. A donde vaya está todo bien. Entonces, tenemos un destello bastante fuerte de la experiencia de lo que significa ecuanimidad. Es mucho más que la alegría. Está alegre, está bien. Si la cosa no viene bien, también está bien. ¿Qué hay de comer hoy? Zapallitos, no me gustan, pero está bien, no hay problema. Porque la mente está compuesta. ¿Qué significa? Está compuesta en sí misma. No anda buscando que la anden satisfaciendo. ¿Sí? Y acá termina el sutta. ¿Sí? Lo que sigue después de eso es que en un momento la ecuanimidad desaparece. Se disuelve y entramos en un silencio. Y ese silencio va a ser el objeto de meditación.
La mente se hace todavía más pequeña. Y se entra en una especie de estado de parecido al que uno se duerme. Hay como una parte de la mente que entra como un estado parecido a dormirse. Y otra parte de la mente está muy atenta. Cuando uno entra en la esfera de mi percepción y no percepción, que es eso, uno no tiene plena conciencia de que entró en ese estado. Tiene conciencia cuando sale de ese estado. ¿Por qué se llama de mi percepción y no percepción? Porque la sensación y la percepción, que surgen de manera acondicionada, Con el contacto. sí, no tienen suficiente condición para surgir. Entonces pasan largos periodos donde no siento nada y no percibo. Estoy con la mente silenciosa, es lo único que percibo. Pero es tan sutil, hay tan poca actividad mental que no hay conciencia funcionando. La conciencia empieza a decaer también. ¿Qué es la conciencia? El proceso que me permite reconocer, en otras palabras, observar. Empieza a decaer esto que llamamos observador. No hay condición para el observador. Si ese estado se prolonga, y ahí es donde yo le pido que sean pacientes cuando llegan ahí, que no se levanten, que se queden porque maduran cosas importantes, entre ellas que la meditación es divertida, pero no es un show y no está para divertirlos. Van a entrar en lo que se llama el estado sin signo, que es como un estado más profundo dentro del mismo, de la esfera de mi percepción y no percepción, dentro del octavo yana. ¿Sí? Hay solo un proceso continuo que uno puede observar, que es como la mente muy luminosa, y donde el observador desaparece. Y lo único que hay es un proceso donde solo ocurre. Lo que pasa es que todavía hay cierta actividad que cuando salgo de ahí me permite ver, estuve ahí. Entonces todavía hay una huella, todavía hay algo que tiene una reminiscencia de yo soy algo. En algún momento, gatito. ¿Quieres gato? Un gatito. Ah. En algún momento, cuando este proceso se vuelve lo suficientemente calmo y tranquilo, va a empezar a haber microapagones. Cesa sensación, percepción y conciencia. ¿Sí? Apaga y se enciende, se apaga y se enciende. ¿Sí? En algún momento se produce un apagón real. ¿Sí? Esto es lo que hace que a veces sea tan difícil saber si alguien tuvo esta experiencia de que sucede el Nirodha Samapatti, que es la cesación de sensación, percepción y conciencia, es si la experiencia es concretamente, porque cuando ocurre eso, Claro. luego de eso después viene el Nibbana. Ah. ¿Sí? Pero no te das cuenta, porque no tenés... Porque no hay sensación, entonces cuando sale de ahí la mente se reinicia. Piensa en una mente que entra en sensación, percepción y conciencia, es que una mente que está apagada. Siguen los procesos fisiológicos, pero no los procesos mentales. No hay más procesos mentales de ninguna índole. Las formaciones mentales cesan completamente. En el estadio anterior, en mi percepción y no percepción, en este proceso de la meditación sin signo, todavía hay un proceso funcionando. Nirodha Samapatti es la cesación completa. ¿Y qué diferencia hay con el Nirvana? Cuando yo salgo de ahí y la mente está tan brillante, porque se apagó, descansó completamente, que tengo la posibilidad, a veces no inmediatamente, de ver los eslabones del origen dependiente. Pero al salir por primera vez del Nirodha Samapatti, lo más probable es que sientan, vivencien el Nibbana. ¿Y qué diferencia hay con el...? La diferencia es que el Nirodha Samapatti es la ausencia de condición que promueve el Nibbana. Es un poco... Pero como que el Nirvana, ¿qué es? Porque ya eso me parece que fuera el Nirvana, ¿no? Ya que se te paró todo, ya parece que fuera el Nirvana. No. No.
Digamos que el nirvana es la cesación del sufrimiento. Para ponértelo en concreto, la experiencia es una experiencia que produce un cambio en la mente, donde justamente lo que se abandona es parte del karma que te hace sufrir. Las 3 primeras cadenas cuando tenés la primera experiencia. La duda, la creencia en una identidad y la creencia que ritos, rituales y supersticiones te van a llevar a la liberación. Como se abandonan esas 3 cadenas, hay un enorme alivio en el cuerpo. Y está muy ligada a la identidad. Porque lo que abandonás fuertemente es la opinión personal. Entonces, como se produce ese apagón, surge de vuelta, la atención está tan fuerte que podés ver ese proceso como lo que es, solo un proceso. No, yo soy el proceso, es mi proceso. Solamente vos te das cuenta que ocurre. Y es tan fuerte ese cambio que miles de millones de vidas en un santiamén es volcada, esa idea de identidad no está más. Y eso produce un enorme alivio. Entonces ese es el camino hacia esa experiencia, que se puede dar de muchas maneras, ¿sí? Tiene muchas formas, y la experiencia se puede presentar de distintas formas. Hay gente que hasta la ha tenido durmiendo, ¿sí? Hay muchas maneras, y luego viene comprobar si esa experiencia es legítima o no. Y lo más importante es que para la persona sea el cambio real, ¿no? Luego, si uno tiene otras experiencias sucesivas, va transitando los otros caminos. El Sakadagami, que es el que retorna una vez, el Anagami, que es el que ya no retorna a los planos sensoriales, y el Arahant, que es el que está liberado completamente. Bien, esa es la charla de los yanas y los Brahma Viharas y los factores de la iluminación. Lo que más me importa de todo esto, independientemente del mapa que se presenta a través de los yanas, es que tengan presente el amor benevolente o cualquiera de los Brahma Viharas como algo importante hacer con ustedes mismos. ¿Sí? No se olviden de irradiarse, no se olviden de que el estado mental que ustedes tienen se lo están prodigando a ustedes y a los demás. ¿Tienen preguntas? No te voy a decir que yana porque la verdad que no sé, pero cuando salís, a veces me pasa como que la mente se pone muy intensa. ¿Eso es porque deseo volver al yana? Cuando surge un obstáculo vas a sentir que la mente se endurece o se achica, ¿sí? Cuando vos soltás eso, vas a ver que la mente retorna o al yana en el que estaba, o a veces soltás el obstáculo y pasás a otro yana. Okay. ¿Sí? Y a veces pasa también como que es un obstáculo, me agarra como cansancio, ¿viste? Estoy como en un yana, todo bien, y cuando salgo me agarra como un bajón. De vuelta, es un obstáculo. ¿Cuando salís de la meditación o cuando...? No, dentro de la meditación. Ah, puede ser cansancio físico, puede ser... Sí, en ese sentido, yo lo que te recomiendo es que observes cuánta energía estás poniendo. Porque por ahí es mucha. Entonces en un momento se produce ese cansancio si la energía fue mucha. Porque a veces parece que se retroalimenta y crece, ¿no? Sí, lo que hay que tener cuidado, si uno empieza a tener por ahí cierta sensación acá, Sí. de algo que se concentra ahí, eso es mucho. Bien. Eso es mucho. Van a sentir, lo que pasa es que lo que sienten depende de cada uno. Si yo les digo, los condiciono, pero sí las sensaciones de que vienen acá en la frente suelen ser de que la concentración es muy fuerte. Entonces, en algún momento se van a sentir cansados.
porque cuando la concentración es muy fuerte al salir van a sentir irritación, porque están cansados, porque cansaron la mente cansada se irrita, ¿sí? El mejor ejemplo que les puedo dar es una meditación que hace 6 R cada 2 minutos, en los momentos se irritan, che, esto no paran más, y no. Pero la misma obsesión de querer que paren es lo que cansa la mente, no es tanto el obstáculo, sino la obsesión de querer que se vayan. En vez de aceptarlo, me pongo peleador. Entonces, lo que yo te recomiendo cuando vos notes eso, es que es mucho menos. Ok. Mucho menos. Vas a ver que mucho menos es mucho más. Bien. Pero lo que va a pasar es que la mente puede estar largo tiempo muy tranquila. Hay una, y esto es una opinión mía, como una malinterpretación de que la meditación debería ser cerrar y empujar. Y el Buda no lo plantea así. La verdad que lo que yo veo en las escrituras es que siempre plantea lo contrario. Abierta, maleable, flexible, purificada. Y cuando dice la palabra concentrada, que es de la que parecería que todos se agarran, dice samadhi. Y samadhi es sabiduría tranquila. Claro. ¿Qué sé yo? Nunca habla de agarrar, de empujar, de apretar. Nunca está hablando de eso. Está hablando de abrir. Inconmensurable, ilimitado. Todo lo que te ofrece siempre es abrir la mano. No empujes. Te está diciendo eso. Cuando ustedes vean eso, es mucho. Bien. Es mucho. Cuando se duermen, es demasiado poco. Claro. Para traducirlo, si se están durmiendo, es demasiado luz, demasiado suelto. No, ahí, bueno, ajustemos el cinturón. Pero, la verdad que en líneas generales, por mi experiencia y la experiencia que yo tengo compartiendo esta práctica, es que el punto medio es mucho menos de lo que uno cree. Bien. En líneas generales estamos muy entrenados porque tenemos una tendencia a que la mente esté Razón. inquieta, obsesionada, con lo que sea, a apretar. Entonces, soltaste, bueno, es la mitad de la mitad de la mitad. Y te vas dando cuenta, a medida que vos progresás en la práctica, digo, ustedes lo han vivido. Si ustedes mismos comparan su práctica de ahora en relación a lo que hacen con lo que hacían hace un año atrás, ¿cuánto ponen? ¿Más o menos? A veces los agarran poniendo de más y viven las consecuencias de ese empujón, pero entonces nos damos cuenta de que el balance de la mente es abrir la mano. No apretar, es abrirla. No dejarla caer, abrirla. Bien. Gracias, Fede. Y la intensidad del Brahma Vihara también, lo mismo, ¿no? Sí, Mm. sí, porque ahí se van a dar cuenta despacito, por eso es tan rico poder vivir, por ejemplo, la esfera de la nada, o la esfera de mi percepción y no percepción, porque uno empieza a descubrir los sankaras. Ya vamos a hablar del origen dependiente. Sankaras son formaciones. Sí, formaciones mentales, y el resultado de la formación mental es sankara también. El karma es un sankara. Ok. Entonces cuando uno llega a esos estados, ves cómo surgen las formaciones. Mira, y si la seguís y llevas tu atención a esa lucecita, como sea que se presente, te vas a encontrar pensando. ¿Ves cómo se forma el pensamiento? ¿Sankara es el pulso de conciencia? ¿Cómo? ¿Sankara es el pulso de conciencia? No. Está alimentado el pulso de conciencia por los sankaras. Está alimentado a... Podés verlo desde esa manera también. Pero lo importante de todo esto es que uno ve cómo empieza a funcionar ese proceso del pensar, el proceso del conocer, cómo conoce la mente, cómo se produce ese proceso que llamamos pensamiento, ese proceso que se llama yo pienso. Empezás a verlo. Cuando vos empezás a ver el proceso, te empezás a dar cuenta, es solo un proceso. Yo no decido cuándo surge. Yo decido qué hago con él. Y lo mismo con lo que siento. Yo no decido qué es lo que siento cuando se presenta lo que siento. Sí decido qué hago con eso. Es solo un proceso, nada más. Entonces en esos yanas tan profundos es una maduración de la mente, una oportunidad.
El retiro es para eso. El retiro exacto para eso. Mucho tiempo de meditación para poder llegar ahí. Entonces ven que la restricción de no hablar, que no sea del Dhamma, las conversaciones que tuvimos todos estos días estaban alrededor del Dhamma. No importa que hablemos de cosas que no son estrictas, pero están alrededor del Dhamma. No es lo mismo que hablar de cualquier cosa. Y también sean conscientes de que hoy estamos en el tercer día y hoy a la tarde el ambiente que había acá en la sala de meditación era muy interesante. Lo que pasaba en sus mentes por momentos era muy interesante, porque se habla menos. Entonces, ¿la restricción es mala o es buena? Bueno, Pero uno se pone de punta. Si no me dejas y no te dejo qué, hablar al divino botón, ¿por qué no te dejo hablar al divino botón? Porque no te sé bien, pero te tenés que dar cuenta vos. Entonces, esto es muy importante. Sí, igual yo lo viví como un consejo, no como una restricción. Es que es un consejo desde el primer día que hemos hecho los retiros. Yo les di ese consejo. ¿Cómo ahora no? Siempre te di ese consejo. No lo tomaste. Claro. Ahora lo que propuse es un poco más insistente. No hablemos al divino botón, hablemos del Dhamma. Entonces, queremos hablar de lo que hicimos el retiro pasado, hablemos del Dhamma. Entonces, prestemos atención, porque hablar es una forma, prestemos atención, no está mal hablar. Si lo que hablamos nos nutre, nos enseña algo, nos divierte, nos pone la mente como alegre, ¿sí? Nos hace ver que por lo que nos hacemos problema es una tontería. Tenemos un cuerpo sano, una mente sana, pero te podés sentar. Sí, te puedo escuchar, puedo meditar. ¿Viste? Por ahora. Eso es una bendición, eso es algo maravilloso. No poder hacerlo, imagínense una mente que no puede observar. Porque tenés un cuerpo sano y Una mente que está demente, que no puede observar, es terrible eso. Entonces, somos herederos del karma. Del bueno, me puedo sentar, y del malo, surge un obstáculo. ¿Y alguna otra pregunta? Bueno, compartamos méritos. Que los que sufren sean libres de sufrimiento y los aterrorizados intrépidos sean. Que los afligidos se despojen de todo dolor y que todos los seres encuentren alivio. Que todos los seres compartan este mérito que así hemos adquirido para el logro de todo tipo de felicidad. Que los seres que habitan el espacio y la tierra, devas y nagas de gran poder, compartan este mérito nuestro y que por mucho tiempo protejan la dispensación del Buda. Sadhu, sadhu, sadhu. Gracias, gente. Muchas gracias. Bueno, gracias.